puede ser. Entonces, la acarosis es una enfermedad producida pues, por un ácaro, ¿no? ¿Cómo se llama? El Sarcoptes scariae, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se abriga en la noche, el ácaro comienza a salir. Entonces, eso es lo que produce picazón. De día, de repente, no tanto, uno le pregunta al paciente, ¿y a qué hora le pica más? Ay, doctor, en la noche cuando empiezo a dormir me pica, pero es horroroso. ¿Y dónde aparece? Aparece acá, aparece en pliegues mamarios, aparece en abdomen, aparece en el escroto, en las axilas, ¿no? Entonces, hay casos, que no son pocos, que a veces uno no puede bien diferenciar si es un cuadro alérgico a un cuadro de acarosis. Eso les digo, no es fácil a veces, porque no se presenta típicamente. Hay otra cosa que quería decir. Algo que tienen que preguntar en la anamnesis es que si el paciente ha estado usando algún tipo de crema. Porque si ha usado algún tipo de crema, la lesión ya no va a ser clara y precisa, porque ya ha sido modificada. ¿Cierto? Entonces siempre preguntar, ¿usted ya se ha echado alguna crema, ha tomado algún tratamiento? Entonces, ¿qué pasa con estas dudas diagnósticas? Bueno, lo que hago yo es, de todas maneras, la picazón le va a calmar con un antihistamínico, ¿cierto? Y darle un tratamiento para acarosis, que es en la piel, del cuello a pies. No le va a pasar nada si no lo tiene, ¿cierto? Porque tú para demostrar eso tendrías que estudiarlo y ponerlo a microscopio, ¿cierto? ¿Y qué vas a demorar? Yo no tengo, el paciente no quiere que yo le diga, ¿sabe qué, señor? Venga acá 48 horas que voy a mandar a estudiar eso, si tu ácaro, ¿no? Entonces, tenemos productos que matan al ácaro en todo su estadio larvario, adulto, ¿no? Y que con un par de días ustedes le pongan la crema, se acabó el problema. Y además le pueden dar un antihistamínico y con eso resuelve todo. Ese es con PIV. Pero si no, puede precisar, porque si el paciente tiene historia de alergias, ¿no? Y no necesariamente le pica en la noche, sino le pica todo el día. Y de repente ha tomado algún remedio o algo que le ha producido alergia, y es evidente que es una alergia, que da tratamiento para eso. Pero muchas veces no es fácil. Pero esta zona de acá es frecuente. Ah, ya, estos son los hongos. Fíjense, este es un borde circinado, elevado, y tiene una región plana central. El otro día, por ejemplo, vino un empleado del hospital y me dice, doctora, quisiera que me vea, y tenía una lesión acá en el cuello, de frente, así, grande era, ¿no? Era como del tamaño de un sol de ahora, ¿no? Y entonces le digo, eso es hongos, ¿no? Pero vaya al dermatólogo, y lo llamé al dermatólogo para que lo atienda, y verdaderamente era hongos, ¿no? Porque él sí tiene su implementación para el estudio inmediato, tiene microscopio, tiene reactivo, tiene todo en el consultorio, ¿no? Entonces, si estuvieras en un lugar alejado que no tienes nada, pues ya le das un tratamiento. Pero si tienes a la mano, ¿por qué no puedes diagnosticarlo finamente? ¿No? Entonces lo mandé y era hongo. Pero esto es algo que está claro, pero supongamos que se haya echado una crema acá, no lo van a ver así. Ahí viene el problema. Ahora, esta es la pityriasis versicolor, que es una micosis que se ve mucho en verano, que se ve como zonas blancas de diferente color a la piel, ¿no? Como un mapa se dibuja, ¿no? Entonces, son micosis muy superficiales que se dan porque el paciente a veces está húmedo, o a veces ¿cómo se llama? La toalla que usa, se la prestan y todo lo demás.
Entonces, la quintillasis versicolor se ve, por ejemplo, en verano, ¿no? Y por ejemplo, allí la estación del año nos favorece, por ejemplo, para hacer el diagnóstico. Uno cuando diagnostica tiene que valerse de todo. Fíjense, no todas las micosis son iguales. Si uno ve eso parece un molusco contagioso, porque tiene una región, una zona umbilicada, ¿no? Acá, ¿no? O hay una zona vesicular, al parecer acá, pero esto está notificado como una micosis, para que vean que las lesiones de piel, no son así que tú puedes demostrar que esto es ictericia y es ictericia, pues, ¿no? Lo que tienes que saber es cuánto de bilirrubina hay, nada más. No es así. Esto de acá, de piel, muchas veces tenemos que hacer biopsias, estudios para demostrar el agente biológico. Bueno, acá se ve un poco de teoría. Les he puesto las fotos para motivarlos un poco. Las manifestaciones más claras que son dolor, prurito, ardor, ¿no? El prurito es una forma de dolor también, pero a veces la manifestación de ardor, quemazón que manifiesta el paciente en una parte del cuerpo no es necesariamente un problema de piel. Ahora, por ejemplo, tenemos dolores neuropáticos. Los dolores neuropáticos están asociados muchas veces a glicemias elevadas, a diabetes. Entonces el paciente dice, doctor, yo vengo porque me duele acá o me duele por acá. Y uno le pregunta, ¿y cómo siente el dolor? Bueno, no sé, porque a veces el paciente no sabe expresar cómo lo siente. Entonces uno lo tiene que ayudar. Bueno, siente que le quema, le arde, ¿no? Le hinca. Y entonces el dolor neuropático te da un dolor tipo ardor, quemazón. No es que la piel esté mal, sino que se manifiesta el dolor neuropático o neurítico a través de la piel en una forma de dolor tipo ardor, quemazón. Hay factores que pueden empeorar. Por ejemplo, si una persona tiene lesiones por estar permanentemente su mano humedecida, trabajando con detergente y tiene una dermatitis de contacto, si esa persona deja de trabajar en eso, de repente va a sanar su mano, ¿no? Entonces, eso va a orientar también al diagnóstico del efecto que tengan las sustancias con las cuales trabajan, ¿no? El pintor, ustedes van a ver, el que hace ebanistería, ¿no? Que trabaja con madera, van a verle sus manos, cómo las tiene, la coloración de sus uñas. Bueno, en cuanto a antecedentes, yo creo que es importante porque la psoriasis, ¿no? Y casi todas las patologías inmunológicas dependen de cómo uno viva para hacer fenotípicamente algo que genotípicamente lo tiene cargando. Entonces siempre hay que pensar que de repente algún familiar ha presentado iguales problemas, digamos psoriasis, ¿no? Yo siempre pregunto, por ejemplo, en antecedentes, porque una consulta pues no voy a demorarme 4 horas. Entonces una consulta es rápida, 15 minutos por paciente. Entonces ahí tiene que sentarse uno bien en el interrogatorio, pero dentro del antecedente preguntar cáncer, preguntar enfermedad cardiovascular, preguntar si sospechas que la paciente tiene un problema vesicular, ya en su familia no han operado de vesícula. Ah, sí, a mi tía, a mi mamá, puede ser, ¿cierto? O de repente sospechas que este dolor neuropático está asociado a una diabetes o una prediabetes, porque ahora se considera prediabetes cuando la glucosa está de 100 a 126. Y hay gente que no sabe, entonces están dando con su glucosa en esa cifra, pero una manifestación es el dolor tipo ardor. Entonces,
uno agarra y le hace una medida de glucosa y le demuestra realmente que el dolor es asociado a glucosa alta. Entonces, tenemos que valernos de historia familiar. Uno le pregunta, a ver, fíjense, en un caso me pasó a mí, que le pregunté a un señor que le habían hecho todos los estudios, o sea, tenía un dolor acá, endoscopia, ecografía, todo le habían hecho. Doctora, no sé por qué me duele acá. Ya me han hecho todos los estudios. Entonces le pregunté cómo sentía el dolor y a mí me pareció que era neuropático. Así que le di gabapentina y le mandé tomar glucosa. Y otra vez le pregunté, ¿usted tiene familia diabética? No. Bueno, pues el día que regresa con glucosa de 180 y pico en ayuno. Categóricamente diabético. Pero él no sabía. Y el dolor fue la manifestación que le hizo estudiar la diabetes. Pero en este caso, por ejemplo, familiarmente no manifestaba, o de repente no sabe, en la línea ascendente puede haber habido diabetes. Pero siempre es bueno preguntar la historia familiar de las enfermedades. En el examen tienen que ver ustedes la localización de la lesión, ¿no? Tienen que ver ustedes la expansión de la lesión, tienen que ver ustedes si la lesión es primaria o secundaria. La lesión es primaria cuando la lesión aparece en piel sana, ¿no? Y es secundaria cuando previamente tuvo una lesión y luego se convierte en otra. Por ejemplo, se opera a alguien de la vesícula y entonces, bueno, ahora se hace laparoscópicamente, pero también se hace un pequeño huequito. Y a veces uno examina y ve una cicatriz gruesa, como cordón. Esa cicatriz es queloide. Un queloide es una lesión secundaria. La primaria, ¿qué fue? Fue el corte, que si no evoluciona a queloide, va a ser simplemente un pasado. Pero el queloide se va a quedar allí y demostrarnos que hubo un corte, o hay gente que se raspa, al caerse, se raspa la rodilla, se hace una pequeña exfoliación y luego es un queloide, que está muy predispuesto a ser queloide. Entonces, el queloide sería la lesión secundaria y la primaria sería la lesión exfoliativa. Luego, por ejemplo, en la varicela, la lesión primaria, ¿qué cosa es? La vesícula, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería la lesión secundaria? Sería la costra, ¿no? Que se forma al evolucionar la varicela, ¿no es cierto? Pues primaria es la que se da sobre piel sana y secundaria es la que se da como consecuencia de una lesión primaria. Esto es lo que yo le decía, que vean tipo de lesión, distribución, forma, tamaño, porque se describe también, ¿no? Entonces puede ponerse, por ejemplo, lesión hipercrómica, ¿no? En ala de mariposa. Eso que está diciendo por su nombre, ¿no? Eritematosa facial en ala de mariposa. O lesiones vesiculares en el dermatoma de 10. ¿Qué cosa va a hacer? ¿No es cierto? Ya te está diciendo que es un herpes, ¿no es cierto? O se pueden decir lesiones descamativas, hiperkeratóxicas en rodillas, codos, abdomen, ¿no? Cuero cabelludo, psoriasis, ¿no es cierto? Entonces hay que describir, de repente tamaño, ¿no es cierto? Tamaño, porque una cosa es una vesícula, que es pequeñita, y otra cosa es una flictena. Cuando hay una celulitis, que es una infección del tejido subcutáneo, al reabsorberse la inflamación, entonces queda suero debajo de la piel, ¿no? Y se forma como una bolsa de agua, eso es una flictena, ¿no? La vesícula es pequeñita. Entonces uno puede poner, pues, ¿no? Lesión vesicular o ampollar o de tal tamaño, o de repente de frente lesión flictena en la parte superficial de la celulitis. Pero hay que describir, ¿no? Que